En los últimos días, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, ha presentado una propuesta de ley de modificación, la 065, esto para que se pueda modificar esta ley y así pues los que aportan al Estado, los asegurados pueden tener dos opciones y la cual esto pues causó malestar en diferentes autoridades, decían que no han leído la Constitución, pero para ampliar esta información vamos a entrar en contacto con el gerente de la gestora pública, Jaime Durán. Bienvenido, Jaime, a COTV, el canal de las provincias. ¿Esta propuesta de ley de modificación de la ley 065 beneficia o no beneficia al aportante? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de COTV, un saludo a todas las provincias. Bueno, nosotros nos hemos visto sorprendidos con este proyecto de ley presentado por la senadora Barrientos. Es un proyecto de ley que lo que trata de hacer es ampliar la vigencia del funcionamiento de las AFPs más allá de lo que la norma establece. Es decir, que las AFPs tendrían un funcionamiento de carácter indefinido. Nosotros, tras la revisión del proyecto, hemos llegado a la conclusión de que este proyecto es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque el artículo 45 de nuestra Constitución establece que la seguridad social está bajo dirección y administración del Estado. Primer elemento. Un segundo elemento, establece también la Constitución que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados, ¿no? Las AFPs tienen un carácter privado y en ese sentido este proyecto de ley pretendería establecer una contravención con la Constitución política del Estado. En ese sentido, como gestora, porque cuando nosotros asumimos este tipo de cargos, uno de los temas centrales es el de defender y cumplir la Constitución política del Estado. Entonces estamos en la obligación de denunciar este tipo de aspectos, más allá de que estamos seguros que la Asamblea va a seguir todos los procedimientos para tratar este tipo de normas. Ahora, también nosotros hemos sido muy claros, indicando que este proyecto de ley perjudicaría a los más de 206,000 jubilados que actualmente tiene el sistema integral de pensiones. Concretamente, ¿por qué? Porque actualmente las AFPs le cobran a los jubilados el 1,31% de sus pensiones. De una pensión de 3.500 bolivianos, esto equivale a 46 bolivianos. Entonces, de prosperar este proyecto de ley, lo que quiere decir es que se les va a seguir cobrando a los jubilados. ¿Por qué ahí hay una diferencia con la gestora? Porque la gestora, la comisión que les va a cobrar a los jubilados es igual al 0%. Eso quiere decir que no les cobramos. Entonces, por un lado, un proyecto claramente inconstitucional, pero también un proyecto que perjudica a los bolivianos. Entonces, sorprende, por un lado, de que los senadores Paz y Barrientos no conozcan la Constitución, siendo que deberían ellos constituirse en los primeros que la apliquen. Sin embargo, si ellos no lo hacen, aquí está la gestora para precisamente defender la primacía de la Constitución y defender los intereses de los asegurados, los intereses de los jubilados. Lo que la senadora también señala es que ella señala que la gestora será una caja chica para el Estado. ¿Será tanto así? ¿La plata del jubilado lo gastará el gobierno en otras obras, en otra inversión? Bueno, eso es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los fondos, los 5 fondos del Sistema Integral de Pensiones se constituyen en patrimonios autónomos. Eso quiere decir que tienen sus fines claramente establecidos, claramente o concretamente los fines de los fondos corresponden a la generación de pensiones, por un lado, y por el otro lado, las inversiones que se tienen que realizar con esos recursos, ¿no? Entonces, en ningún caso no hay ninguna norma que establezca la obligatoriedad que tenga la gestora de entregar estos recursos al Estado. Algo
que, y esto es importante que lo conozca la senadora Barrientos, algo que sí ocurría con la ley 1732. Concretamente, la ley 1732, o sea, es decir, la antecesora a la ley 065, la ley neoliberal que se promulgó en 1996, establecía a través del Decreto Supremo 24469 del 17 de enero de 1997 la obligatoriedad que tenían las AFPs de comprar títulos del Tesoro General de la Nación por un monto de 180 millones de dólares. Y que yo recuerde, en esa época, ni el senador Paz, ni la senadora Barrientos, bueno, por entonces, digamos, tal vez se dedicaban a otras cosas, pero ningún miembro de la oposición, que entonces era oficialismo, ha denunciado que habría una suerte de captura de estos recursos. En cambio, ahora no hay la obligación. Muy otra cosa es la inversión que se pueda realizar con estos recursos. Pero recordemos, es una inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que la gestora, en la administración de estos recursos, invierte en los bonos del Tesoro, tiene una rentabilidad y al final del ejercicio se recupera el capital y los rendimientos. Eso ha estado ocurriendo con absoluta normalidad desde el año 1997. El Estado ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones. Entonces, este intento, un nuevo intento de tratar de cuestionar al sistema integral de pensiones, como notarán, no tiene ningún asidero, no se trata de ninguna caja chica. Las normas son muy claras respecto a la administración que se tiene en cuanto a los sistemas integrales de pensiones. Los aportes están seguros y así van a continuar. Gerente, el año pasado mineros, maestros, cooperativistas, médicos han salido a la marcha porque ellos señalaban que sus aportes que son manejados por la gestora que consideraban que no estaban, que estaban en riesgo. Bueno, finalmente se socializó, se llegó a un acuerdo. ¿Será que ahora la oposición está pretendiendo confundir a los jubilados, a las personas que aportan? Esto para que para que su proyecto de ley, su propuesta de proyecto de ley sea viable en la Asamblea Legislativa. Bueno, evidentemente el año pasado hemos tenido algunas movilizaciones. Sensiblemente, en estas épocas a veces uno es víctima de las noticias falsas. Se ha intentado confundir a la población, pretendiendo demostrar que el Estado es un mal administrador. Nosotros con datos muy precisos hemos mostrado que hemos logrado una mayor rentabilidad, que tenemos mayores utilidades, que somos eficientes, que nuestras plataformas brindan una atención adecuada, ¿no es cierto? Entonces, más el trabajo de socialización, más la difusión que hemos hecho por medios de comunicación, eso paulatinamente nos ha permitido cambiar la orientación de la opinión pública, ¿no? Ahora, con este tipo de proyectos, lamentablemente se intenta confundir a la población. Sin embargo, ahí no debemos olvidar, nuestras organizaciones sociales conocen este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Los dirigentes precisamente son dirigentes porque están formados para ese tema, ¿no? Y así ha ocurrido, por ejemplo, con la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, que a través de su secretario general ha advertido precisamente el mismo tema, de que se trataría de un proyecto inconstitucional. Y en ese sentido, pues ahí vemos que no solo se trata de la gestora, sino los propios actores sociales, los analistas también, que han sido entrevistados por un periódico como es El Deber en Santa Cruz, han mostrado que este proyecto es inconstitucional. Y no porque, digamos, estén a favor de la gestora, no hay nada de eso, sino que cuando se dice la verdad, cuando se trabaja sobre lo que son las normas, sobre lo que son la Constitución, pues estos temas salen a relucir. Y en ese sentido, es lamentable que el senador Paz, que desde hace algún tiempo está tratando de capitalizar su gestión a través de críticas a la gestora, con lo cual no quiero decir que no tengan que haber críticas, esas son bienvenidas, no sé, ayudan a mejorar, pero lo único que pedimos es que se basen en la verdad, en los datos, en la información, en las normas,
Porque si no se hace de esa manera, lo único que se trata es de confundir a la población. La población al final conoce cuál es la verdad y eso se traduce únicamente en el desprestigio de estas autoridades, ¿no? Por favor, gerente, ¿cuál es el mensaje a ese aportante, a ese jubilado que se encuentra preocupado por estos temas que pasa cuando se habla sobre la gestora pública, cuando se habla de sus aportes? Bueno, yo llamo a la tranquilidad, ¿no es cierto? En las distintas reuniones que hemos tenido con los jubilados, con nuestros aportantes, he indicado, siéntanse tranquilos, las pensiones están garantizadas, todos los meses se pagan las pensiones, se va a continuar con esos pagos, con este beneficio que hemos hablado de la reducción de la comisión. A nuestros aportantes decirles que sus aportes están seguros, de hecho están ganando más, están teniendo una mayor rentabilidad, y bueno, que la confianza se va construyendo poco a poco sobre la base de resultados concretos, como nosotros estamos demostrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hacer un llamado a la tranquilidad, a que nos informemos adecuadamente para que todos conozcamos cómo funciona el sistema integral de pensiones y sobre esa base podamos continuar trabajando.